Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Qué bueno estar con cada uno de nuestros amigos a través de este devocional que tenemos de lunes a viernes por este canal. Yo quiero en esta noche, o en este momento mejor, permitirme que recuerde algunos momentos especiales en la vida de Jesús. Jesús, junto a sus padres, subía 3 veces al año, según la costumbre que tenían los judíos, para celebrar 3 fiestas muy significativas: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, que precisamente en estos días se están celebrando en Israel, la fiesta de los tabernáculos. Durante su ministerio seguía haciéndolo cada año lo seguía haciendo como estaba con sus padres, lo hacía con sus padres. Después de que empezó su ministerio, continuó sin perder la costumbre. Se recordaba cómo Dios los había liberado de su esclavitud allá en Egipto. Sacrificaban un cordero por familia, era la Pascua, lo comían con hierbas amargas para no olvidar sus tiempos de esclavitud que tenían en Egipto. Cuando iba a llegar la fiesta y Jesús llegaba a Jerusalén, entró con lo que se llamó la entrada triunfante o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un pollino de asno, y los chicos decían: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre de David. En fin, había sido ungido en Betania más tarde. Y uno de los momentos, todo eso había acontecido, y muchas cosas más, pero uno de los momentos más difíciles que Jesús tuvo fue el día que se reunió con sus discípulos para celebrar ya la Pascua, realmente para hacer todas las costumbres que tenían, comer el cordero con hierbas amargas, etc. Sabía que su tiempo para ir a la cruz ya estaba a las puertas. Se reunió entonces en el monte de Sión con sus discípulos, le lavó los pies a ellos, inclusive a Judas, les dio los mandamientos del amor, celebró la Pascua, el pan, el vino. ¿Se acuerda que tomó pan y vino y celebró lo que llamamos la Cena del Señor? La Iglesia Católica llama la Eucaristía. Y les habló de muchas cosas, les abrió el corazón, les dijo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Les dio de todas maneras las últimas enseñanzas que él tenía. Para ellos era como una especie de testamento que les estaba diciendo en lo que iba a acontecer. Llegó al final de ese tiempo, al atardecer ya me imagino, hizo una oración intercesora inigualable. Y en esa oración intercesora que está en Juan 17, Jesús dijo estas palabras en el versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el Señor habló de esa manera, que para tener vida eterna no es participar de una religión, de una ceremonia. Todo eso puede ser muy hermoso, pero eso no es el camino a la vida eterna, es conocer a Dios. Es importante. Así que vamos a ver un video que lo ilustra, de un testimonio de alguien que creía que porque había nacido en un hogar cristiano, desarrollado en un hogar cristiano, ya era hijo de Dios, pero es muy revelador. Miremoslo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo. Mi historia de vida, crecí en los principios de Dios, mi familia cristiana, y por eso desde muy niño conocí las verdades de la fe. Sin embargo, en mi adolescencia era un muchacho con muchos complejos, muchos temores. Cuando tú conoces de Dios, tú básicamente conoces ciertos rasgos de alguien porque has escuchado acerca de ese alguien, pero otra cosa es conocer a alguien o conocer a Dios. Cuando uno conoce uno conoce íntimamente a esa persona, conoce sus rasgos, conoce su manera de pensar, y conoce en lo más mínimo de esa persona. Y aunque mis padres me habían enseñado el camino del Señor, yo estaba lejos, yo no tenía una relación con Él. Y hubo un momento de mi adolescencia donde dije: Dios, yo no quiero simplemente conocer de ti, yo necesito conocerte a ti. Y me fui a una congregación solo,
mis padres asistían a su congregación, yo me fui aparte y comencé en este lugar a crecer. Yo recuerdo que el primer día que llegué a aquella congregación lloraba y lloraba en medio de los cantos que ahí se entonaban y no entendía por qué lloraba. Tiempo después entendí que Dios estaba sanando muchas cosas dentro de mí y comencé a caminar con Jesús, a tener una relación y bueno, a partir de ahí mi vida cambió muchísimo. Dios mismo se encargó de mostrarme que Él tenía un propósito con mi vida, que tenía un llamado para mí y desde hace 7 años atendí a ese llamado y ha sido la mejor experiencia de mi vida, conocer a Jesús, pero no solo eso, sino servirle y compartirle a otros acerca de su amor. Yo quiero invitarte a que conozcas a Jesús personalmente. Tal vez te ha mostrado un Dios aburrido, un Dios lejano, pero hoy es tiempo de que no conozcas de Dios, de lo que te han contado o de lo que percibes, sino que te acerques a Él. Tienes esa oportunidad. Así que yo quiero invitarte a que hagas una sencilla oración. Si me sigues, me encantaría. Repite después de mí: Padre Dios, yo te doy gracias porque tú enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Reconozco que mi pecado me aleja de ti, pero a través de Jesús yo hoy puedo acercarme. Jesús, quiero conocerte, quiero amarte y quiero que seas el Señor y el centro de mi vida. Amén. Al escuchar este testimonio, yo tengo una expresión que aprendí hace muchos años de un hermano, un famoso predicador que ya falleció. Estuve en Colombia y estuve en algunas reuniones con él. Cuando yo empezaba el ministerio, se llamaba el doctor David Duplessis. Y él hablaba que Dios no tiene nietos. Porque algunos piensan porque mi papá, mi mamá son cristianos y yo nací en un hogar cristiano, entonces yo soy cristiano. No, Dios no tiene nietos, es muy interesante. Solo tiene hijos, nada más, no nietos. Ser adoptado como hijo de Dios es un camino muy especial. Ser hijo de Dios requiere unas cosas muy importantes. Primero, oír la invitación de Jesús, la invitación que Él nos hace. No podemos sacar excusas que es que yo iba a la iglesia de pequeño, que yo fui bautizado, que mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, en fin, que vengo de una tradición muy religiosa. Eso no tiene ningún valor para con Dios. Es oír la voz de invitación a Jesús, arrepentirse del tiempo que estuvo alejado de Dios, pedirle perdón al Señor y hacer un pacto con el Señor. Es lo que tienen que hacer las personas, porque recuerde bien, Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. Y Dios te está haciendo la invitación en esta noche para que le entregue su corazón a Jesús. Algunos quizás se hicieron la oración con el testimonio que venía, pero por lo menos yo quiero recordarle, es una oración que tiene que ser muy sincera, tiene que estar precedida de algo muy importante, el arrepentimiento. Reconocer que hemos vivido alejados de Dios y pedirle perdón por nuestro alejamiento y hacer un pacto con Dios de a partir de ese momento caminar con Él. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este momento especial que tengo con mis amigos y hermanos a través de este canal. Llegar al corazón de ellos, Señor, para que entiendan la importancia, así como me lo enseñaste a mí personalmente y a cientos de miles de millones en toda la tierra. Señor, no se trata de tener una religión, sino tener un encuentro contigo, arrepentirnos y aceptar tu invitación de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Amables televidentes, espero que esto sea una buena reflexión para que decidan si han aceptado a Cristo o si tienen que aceptarlo. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna petición, quieren algo muy importante en cuanto a eso, llámenos al Tabernáculo de la Fe y con mucho gusto les contestaremos y les daremos orientación. Bendiciones en el nombre de Jesús. En casa con el pastor Héctor Pardo.